esta primera lectura. Vamos a dejarnos guiar por lo que dice la palabra de Dios para que podamos comprender la bondad del Señor. En esta escena que escucharemos de la primera lectura aparece la figura de Elías. Elías que va a cumplir con una misión, ungir a Eliseo. Eliseo que será su sucesor como profeta. Este hombre se encuentra trabajando, le va a echar el manto encima de él, el manto, ponerle el manto sobre el hombro de la otra persona es el signo de la transmisión de ese poder de ser profeta, tal como Dios se lo ha indicado. Aquel hombre dejará todo para seguir a Dios, aún así sacrificará la yunta de bueyes que trae trabajando y las ofrecerá a Dios en sacrificio. Se deshace de todo para poder seguir el proyecto de vida que Dios le ha llamado. Escuchen. Del primer libro de los Reyes. Por aquel entonces Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él trabajaban 12 yuntas de bueyes y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó: ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue Eliseo, se llevó los 2 bueyes de la yunta, los sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, mi vida está en tus manos. Señor, mi vida está en tus manos. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Señor, mi vida está en tus manos. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Señor, mi vida está en tus manos. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Señor, mi vida está en tus manos. Aleluya, 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 aleluya. Inclina, Dios mío, mi corazón a tus preceptos, y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera,
ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, hijos. Al escuchar la primera lectura, es primer libro de los Reyes, aparece pues la acción que está realizando Elías después de que Dios le ha dado esa indicación. Tienes que ir con Eliseo, úngelo, él será el próximo profeta en el pueblo de Israel. Y así lo hizo. Y por lo que hemos escuchado, iba pasando Elías y le echó su manto encima de Eliseo, aquel hombre que andaba trabajando con la yunta de bueyes. Pero hay una cosa que debemos de considerar. Eliseo era un hombre rico. Andaba trabajando y tenía muchas yuntas. Era un hombre rico y ha dejado todo con tal de seguir al mismo Dios. El llamado que Dios le ha hecho por medio del profeta Elías lo ha aceptado. Fue a despedirse de sus padres y regresar nuevamente. Ha sacrificado los bueyes, la yunta de bueyes que traía, la leña del arado, ha hecho pues con el arado leña para poder ofrecer el sacrificio a Dios y repartir la carne a toda la gente. Así lo hizo y a partir de ese momento se fue con Elías para poderlo seguir. Quiero que nos fijemos bien en esa primera lectura. Doy algunos tips para que puedan comprender la actitud que tuvo Elías, obedecer a Dios. Eliseo, escuchar la voz de Dios por medio del profeta Elías. Su actitud no le importó todos sus bienes, no le importó lo que tenía. A él le importó, ante todo, saber que Dios lo llamaba y cumplir la voluntad de Dios. Y así lo va a hacer. Cumple la voluntad de Dios. Es, ante todo, hacer las cosas de acuerdo a su voluntad y poder ser fiel a Dios. Si Dios le llama para ser el próximo profeta, lo va a hacer. Pero ¿cómo se da cuenta él? Porque todo lo que hace tiene un significado. Saber que Elías le echó su manto encima, eso significa transmitirle ese poder. Y él lo sabe. Que un profeta me esté cubriendo con su manto es el signo de que me está participando de ese don que Dios le ha dado, ser profeta. Por eso lo entiende y por eso lo acepta. Sabe que es un hombre de Dios y acepta al hombre de Dios para poderlo escuchar y seguirlo. Lo va a preparar Eliseo y luego se tendrá que separar de él. Se tendrán que separar. Elías subirá en un carro de fuego y Eliseo seguirá cumpliendo con esa misión que Dios le ha dado. Quiero que entendamos bien esto que nos ha presentado el mismo Dios. Si pensamos en el Evangelio, ¿cuál es la relación entre la primera lectura y el Santo Evangelio? Es esto. Fíjense bien la actitud del mismo Eliseo. Es dar un sí a Dios y se acabó. No pone más que, nomás solamente deja de despedirme de mis padres. Y fue darle el beso a sus padres y regresar. Esa es la despedida. Y poderlo seguir. Es un sí, un firme sí y no un titubeante sí. Él dice sí a Dios para seguirlo. Y es lo que Cristo nos ha enseñado en el Evangelio. Miren, Cristo dijo, han oído ustedes que se dijo, no jurarás el nombre de Dios en vano. Y le cumplirás al Señor, no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido bajo juramento. Sí, en el pueblo de Israel se hacían los juramentos, pero ¿qué creen? Rompían con los juramentos. Llegaban a jurar por el nombre de Dios para que les creyeran lo que ellos estaban diciendo. Y aunque fueran mentiras, ponían el nombre de Dios para que les pudieran creer lo que estaban diciendo o afirmando. Y entonces cuando se daban cuenta que eran mentiras, surge este mandamiento, no jurarás. Tienes que respetar el nombre de Dios. Y dijo Cristo, pero yo les digo, no juren ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es donde ponen los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey.
no tienen por qué jurar. Pero con eso Cristo no prohíbe el juramento. Lo que Cristo quiere que nos enseñemos es actuar de una manera correcta. Que el hombre se dé cuenta que cuando diga una cosa, la cumpla. Y no necesita estar hablando de, juro por Dios que esto, juro y te aseguro. No, no. O sea, que el hombre se acostumbre, que el hombre se enseñe a ser honesto, a hablar con la verdad. Si le creen a uno o no le creen, ese es el problema de las personas. Uno tiene que mantenerse firme en su propia actitud de vida. Miren, hijos, si le creemos a una persona o no le creemos, si cometió un ilícito o no lo cometió, solamente Dios y Él lo saben. Al final de la vida, el único que va a juzgar es Dios, porque Dios se va a dar cuenta de la intención del corazón de la persona. Y si la intención de la persona no fue buena, entonces Dios sabe. A nosotros nos podrá engañar la persona, pero a Dios no. Por lo tanto, si me engañó o no me engañó, ese es problema de la persona. Si le voy a creer o no lo voy a creer, ese es mi problema. Si la persona está hablando con la verdad y los otros no le creen, ese es el problema de los otros, de la persona que habla con la verdad. No es su problema. Dios bien conoce. Hace las cosas por quedar bien con Dios, no con los demás. Y lo que estamos viviendo ahorita, la despedida a nuestra hermana Julia, es porque ella se presentó ante Dios. Y lo que Dios le juzgó fue toda su intención del corazón. Todo lo que hizo, Dios vio y conoció cómo hizo las cosas, con qué intención hizo las cosas. Y si se fue y en algunas cosas no creímos, ese no es problema para ella. Dios ya le juzgó a ella y Dios nunca se equivoca al juzgar, porque Dios es el justo juez. Por eso al final de la vida, que me juzgaron mal, que hablaron mal, no me interesa. Me haya dolido lo que hayan dicho, no me interesa. El que me va a juzgar es Dios. De la justicia divina uno no se puede separar. Así de fácil. El único que me puede juzgar y lo que vale, el juicio que vale es el de Dios, el de los hombres no vale. Así es de que nosotros podemos desgastarnos juzgando, criticando, hablar mal de los demás. Hablen y digan lo que quieran. Ese es el problema de cada persona. Al final es la vida de uno que se presenta ante Dios. Y es Dios el que le pide cuentas a uno de su vida. Y todo lo que uno pudo decir es pecado del que dijo. Y de la persona está en paz con Dios. Por eso Cristo, eso es lo que quiere para nosotros. Enseñémonos a vivir y a tener el carácter de sostener lo que le prometemos a Dios. Eso debemos de entender. Debemos de enseñarnos a saber cumplir las promesas que le hacemos a Dios. Porque si el mismo Dios nos ha escuchado en esa promesa, pues se la debemos de cumplir. Bueno, pues entonces, si estamos hablando con Dios, estamos haciendo un compromiso con Dios, pues que sea de esa palabra, que nuestra palabra tenga fuerza, que nuestra palabra tenga esa firmeza, esa seguridad, que nuestra propia palabra de verdad se cumpla, que nos enseñemos a que nuestra palabra vale. Si nuestra palabra vale, entonces tiene un valor, sí, que se cumple y debe de cumplirse. Si nosotros prometemos y no cumplimos, nosotros vivos vamos a perder la credibilidad. La gente va a dejar de creer en nosotros. La gente va a dejar de confiar en nosotros. ¿Por qué? Porque no cumplimos, decimos una cosa y hacemos otra. Por eso, ante Dios, nadie se puede escapar de la verdad. Ante Dios, obtenemos eso. Por eso enseñémonos a decir, dice Cristo, digan simplemente sí cuando es sí. Y digan no cuando es no. ¿Te equivocaste? No. ¿No te creen? No me interesa. Yo dije la verdad, no me equivoqué. ¿Cometiste eso? Sí. ¿De veras? Sí. O sea, es eso, saber aceptar la verdad y sostener. Si no nos hemos equivocado, sostener es un no.
Dice Cristo, todo lo que se diga de más viene del maligno. Y efectivamente, por quererme justificar empiezo a inventar una cosa y luego me quiero corregir en eso que dije y así es una cadena de mentiras y no llegamos a nada. No, es un sí o es un no. Me crean o no me crean, yo ya hablé. Me acepten o no me acepten que estoy diciendo la verdad, me tienen sin cuidado. Que no te creen, no me interesa. Aquí lo más importante es que Dios sabe que estoy hablando con la verdad, que sostengo lo que he dicho y listo. Para Dios eso es lo que interesa, la sinceridad de corazón, el saber asumir la responsabilidad y hablar con la verdad. Finalmente, al despedir a nuestra hermana Julia, quiero que nos demos cuenta que la actitud que tuvo Eliseo fue seguir al mismo Elías por voluntad de Dios. Dejarlo todo para seguirlo. Pues bien, la misma palabra de Dios ha hablado para podernos decir dónde estará el alma de nuestra hermana Julia. Muy fácil. Y no nos confundamos ni tampoco nos compliquemos la vida. Son privilegios y gracias que Dios concede. Es la misma palabra de Dios la que ha hablado. Y aquí está la respuesta. El seguimiento que hace Eliseo es el desprendernos de lo material para poder aceptar la voluntad de Dios. Así lo hizo. 2. ¿Dónde está? El Salmo responsorial va a responder. Mire, al escuchar la primera lectura, por eso viene el Salmo responsorial, que significa nosotros respondemos a la palabra de Dios. ¿Y cómo le respondemos a Dios? Con el Salmo. Por eso se llama Salmo responsorial, porque estamos respondiéndole a Dios por lo que nos ha anunciado en su palabra. Y como escuchamos la primera lectura, le respondimos con el Salmo. Y quien ya le respondió con el Salmo fue ella. Escuchen. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en tus manos. Significa que la respuesta que le ha dado a Dios es esta: en paz con Dios. Mi vida está en tus manos. Y sigue hablando: bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi lado, jamás tropezaré. Y termina diciendo: por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Y esto significa la corrupción, el castigo eterno. Por eso el Señor no dejará que sufra yo la corrupción. Aquí está la respuesta. Entonces, para poder entender lo bueno que es Dios, lo comprendemos muy claramente. La respuesta de ella es con el Salmo responsorial: mi vida está en tus manos. El Señor está a mi lado, el Señor no permitirá que caiga en la corrupción, es decir, que mi cuerpo se corrompa. Así es de que para nosotros, Dios le dio la oportunidad de poderla contemplar, de contemplarlo cara a cara. Lo que ha dicho la palabra de Dios, ella está contemplando ya a Dios cara a cara. Dios le ha concedido llegar a la vida eterna. Así sea.